Buenos días, amigos televidentes todos. Es muy bienvenidos aquí a tu programa La Voz del Cambio, pero versus Sanedrín. Ya ustedes se recuerdan de estos dos programas que iniciaron juntos en el canal 42. Nunca se puede olvidar aquellos tiempos de que juntos empezamos y juntos también vamos a terminar. Si es que, amado televidente, está aquí un servidor, Reyes Álvarez, presidente del Sanedrín de la Gracia, de los abogados litigantes del Sanedrín. Estamos aquí en esta mañana para suplir a un gran amigo, quien también a su vez no está, ustedes han escuchado esa palabra, no está remolcando, porque por la gracia de Dios nosotros estamos de nuevo, porque don Juan Francisco siempre se ha ocupado en subir los programas de aquel tiempo y también los programas actuales. No estará en este momento con nosotros aquí así dando noticias, porque don Juan Francisco tiene una gran responsabilidad en esta mañana y tuvo que ir a suplir. Pero estamos aquí para comentar la prensa y también mayormente para hablar de los acontecimientos nacionales e internacionales. En estos momentos nosotros vamos a iniciar para este gran público que siempre han estado acostumbrados en vernos comentando, los magistrados, los imputados, los diáconos, estamos siempre del lado de la verdad. Y así tiene título el programa La Voz del Cambio. Pero nosotros sí pensamos en que decía Duarte: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero también nos recordamos de aquella gran frase de Juan Pablo Duarte, Díaz y Diez, que decía: ser justo primero si quiere ser feliz. Nada de lo que usted y yo vayamos a emprender, si la justicia no va de lado o que la justicia esté en el centro, nada va a servir. Lo que mal empieza, mal termina. Y por esto que el ser humano siempre ha querido olvidarse de los principios, Ustedes ven que viene un gobierno y pasa otro gobierno y todo el tiempo dicen que la cosa está mal. La cosa está mal. ¿Y cuál es su medio de ataque? El que viene para poder sustituir al otro. Siempre con una tragicomedia, siempre la política que se hace del ser humano es para derribar al otro con chantaje, con buscar que el otro lo está haciendo demasiado mal, que el otro se está extrayendo lo del público, lo de la sociedad, lo del Estado. Más sin embargo, que el que llega, por muy bien que quizá lo querrás hacer, porque no hay hombre que viva y no hiera, no hay hombre que viva y que no cometa ningún tipo de error. Ahora, siempre y cuando
como estamos diciendo esto, ese hombre que llega no está muy pegado de Dios, del ser, de ese espíritu, de ese ser que creó los cielos y la tierra y te creó a ti. Y te creó a ti como criatura suya. Un ser dispuesto a adorarle, a hacerle reverencia, a honrarlo. Y por eso también dice una máxima. Hay que honrar a su padre y a su madre. Y dice el versículo, uno de los versículos: oh Israel, una cosa que te mando. Honrar a tu Dios, amar a tu Dios en primer lugar. A tu padre y a tu madre. Honre a tu padre y a tu madre, para que le vayas bien y que sea de provecho, de gran provecho, pero que también que a ti te sea de larga vida. Esto te va a dar vida, y la vida del hombre depende de la bondad. La vida del hombre depende de estar en comunión, en contacto siempre con este ser que te creó a ti, hasta convertirte en hijo suyo. Y por eso el hombre, cuando el hombre llega a reconocer a ese que lo creó, que le dio vida, el soplo del barro, ese soplo, y ese soplo lo ha llevado a una máxima creencia, pero también de honradez, de humildad, ápice de creer, de estar siempre sumiso. La palabra sumiso entendemos que quizás porque tú tienes que permitir un atropello, pero sin embargo no. Ahora bien, si bien es cierto que permitir atropello para derribar, para conducir esa carne que vino de barro, de tierra, que siempre busca la perdición, no menos cierto que tratar de que el espíritu que tiene, sea noble, sea sumiso, sea obediente, se someta a la voluntad de aquel ser que te hizo, te creó, y luego después siempre ha estado para el bienestar y darte vida, y una vida con abundancia. Pero, ¿qué vida en abundancia? Cuando el hombre llega a tener vida en abundancia, es que usted tiene una virtud de reconocer lo bueno y ser hacedor de bondad y no hacedor de maldad. Tan pronto el hombre que llega a administrar la cosa del Estado, las cosas públicas, llámese diácono, llámese en lo secular un ministro, llámese el señor excelentísimo presidente de la República, que ese también es un administrador de los bienes que el Estado, Dios permite, porque Dios es que da los gobiernos de que cada pueblo merece. Y al dar esos tipos de gobierno, y la Biblia manda que hay que someterse y hay que obedecer a aquellas autoridades, porque todas son puestas por Dios. Ahora bien, esto no significa que usted y yo no podamos hacer crítica, pero crítica sana, hacer política, porque el hombre es un ser político desde que nació, porque el mismo que creó al hombre, ese mismo fue
que puso al hombre a su imagen y semejanza, y dijo que el hombre tenía que estar como administrador sobre el Edén, sobre todo lo que él había creado. Dios creó todo. Y luego después creó al hombre y lo llevó y lo puso en un lugar para que el hombre administrase todo, pusiera nombre, conociera del bien y el mal, le dio un libre albedrío. Al hombre Dios no le puso ningún atajo, Dios no le puso ningún tipo de disciplina, decirle no, tú puedes ir allí, no puedes. Solamente le dijo que del árbol que está en el medio del Edén, del huerto, de eso no podrá comer, porque es el árbol de el bien y el mal, es el árbol de la vida. Pero a un hombre que tú le has puesto en su mano 99 disposición, solamente le ha dicho un solo, de 100 le ha dicho un solo que no, porque tan pronto el hombre caiga en ese no, se va a desbaratar la relación, se va a quitar el poder que el hombre tiene de estar con Dios, porque Dios es eterno, Dios es espíritu y Dios es amor. Al hombre se le va a ir, se le va a apagar el espíritu, se le va a apagar el amor, se le va a apagar la vida. Concho caramba, y el hombre desobedece a ese gran amigo. Porque por eso Jesucristo dice, ustedes serán mis amigos, pero ¿cómo? Si ustedes hacen lo que yo mando. Pero más antes, Dios envió a Jesucristo y lo apedrearon. Decía en una parábola, mandó a su hijo y el hijo tenía la regla real, porque el hombre va de mal en peor. Y por eso ustedes oyen que es lamentable. Hay un grupo que quieren ser muy santos, muy serios, pero es una seriedad y una santidad relativa. Santidad relativa. Sin embargo, en Dios no existe ninguna relatividad. En Dios, usted tiene que cumplir para ser santo. Y usted para ser honesto, perfecto, para ser serio. La seriedad tiene que ser a plenitud mediante una virtud, la virtud de Dios, lo que Dios ha dado. No hay seriedad relativa, no, porque yo soy serio, no me voy a coger, a extraer 50 millones, ni 10,000, ni 5,000, ni 100,000. Pero tampoco debo deshonrar a aquel que me hizo. Yo tengo que honrar. Oye, honrar a mi padre y a mi madre. El 8 no es de que espero, no, yo lo honro, no, pero no hay pero. No hay pero. No hay resentimiento. No hay amargura que te pueda conllevar a que en tu corazón entre el odio, en que en tu corazón entre el mal, y que con ese mal usted se le pueda olvidar de aquel ser que te hizo, aquel ser que construyó en tu vida, te vio, te puso a administrar. Hay un pasaje muy importante en Jeremías 1,
parece que en los versículos 33, que Dios llama a Jeremías. Precisamente en un momento que el pueblo que Dios elige, y Dios dice, voy a elegir al pueblo de Israel. Y dice, si ustedes hacen lo que yo mando, ustedes serán mi tesoro, mi verdadero tesoro. De hablar un tesoro es una perla muy preciosa. Un tesoro es más que una caja fuerte. Un tesoro es algo donde usted tiene como algo muy valioso, algo muy importante. Es un tesoro. Entonces, Dios llama tesoro a todo aquel que tiene cierta prudencia, que tiene la característica de virtud, de manejar la virtud, de manejar los principios de Dios, tanto como usted en lo secular podría decir que maneja los valores. El hombre y la mujer dentro de esta sociedad que tiene a Dios en primer lugar, el hombre o la mujer dentro de esta sociedad que sabe honrar, que sabe valorizar lo que llega a tu mano y lo sabe administrar. Porque una cosa es valorizar, el que valoriza es aquel que respeta, es aquel también que es humilde. Esa cualidad de humildad es una cualidad que viene de una virtud. Todo el mundo no tiene esa cualidad, porque es más fácil entrar un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico a los reinos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y es que los ricos no pueden entrar. No, ahí lo que se está refiriendo es que algo que Dios le ha dado a usted ha agarrado ese algo y lo ha querido poner como ídolo. Y usted no ha querido ser tesoro de Dios. Usted ha querido tener eso como tesoro. Que ese tesoro, ahí es que usted piensa. Ahí es que su corazón cree que se va a llenar. Se llena su corazón con la vanagloria, con los orgullos, con los placeres, con las pasiones desordenadas. El malgastar, vivir para mantener cierta superioridad, tener más que el otro. Entonces ahí es que bajan los políticos. Los políticos, en vez de hacer política, hacen politiquería, porque entonces para lograr un puesto tienen que tratar de buscar lo malo que el otro hace, el incumplimiento del otro, para entonces caer y empezar a gobernar. Más sin embargo, lo que nosotros hemos podido ver teológicamente no es así. Los hombres grandes que han llegado a gobernar al mundo son hombres que han venido con el bien. Porque nosotros vemos en la India, en nuestra época, en las Indias, había un señor que estaba y cayó preso porque lo malinterpretaron. Y cuando cayó preso, los hombres condenan y condenan fuerte. Él estaba en un cepo en la cárcel donde le caía gotita de agua. Pero más sin embargo, ese hombre, con toda la injusticia, porque el hombre a veces no tiene equidad cuando se le ha perdido a Dios, cuando no tiene a Dios. ¿Qué hizo ese hombre?
en nuestra época llamado Mandela. Nombre de la India, parece ser que podríamos decir que era hasta de los musulmanes. Gente que... Pero llegó un momento que Dios entró a su corazón y pensó bien. Y con toda esa gota, él vuelve y de la cárcel lo eligen como presidente de nuevo. Oye, esto de la cárcel sale. Pero ¿cómo sale de la cárcel? Porque parece que Dios lo libertó para hacer la justicia de Dios. Cuando él llega, él gana las elecciones y la gente que le habían hecho mal, él llega y va solo, va disfrazado y va a visitar los departamentos. Cuando llega, está él oyendo que alguien decía, concho, ya ganó este hombre, nosotros tenemos que abandonar porque va a venir la persecución. Y qué bueno que él mismo dijo, ¿y qué es lo que ustedes están pensando? Usted lo está haciendo bien, mi hermano. Quédese aquí porque usted va a ayudar juntos a construir una buena patria. Y entendemos que los políticos que quieren subir haciendo politiquería, qué bueno fuese que se juntaran, hablar de la bondad a favor del país. El mejor político fuese quien tuviese en una tribuna, en vez de estar criticando para destruir y para socavar, debería de traer la mejor intención, el mejor político que piensa llegar en un debate, que cómo se debe hacer la cosa. Y los economistas, que fuesen economistas el grupo, y hacerlo así. Y el que hace justicia, como el Ministerio Público, no retratarse en politiquería, en agarrar casos, y luego después que agarran los casos de que están investigando, no investigan nada. Agarran, llevan a la policía, que es un cuerpo de civil armado, unos muchachos que no son educados hacia el bien, que viven en unos barrios y que algunos lo que han visto el engancharse y agarrar una pistola o un revólver y decir soy jefe, me voy a desquitar con aquel que un día con odio me lo hizo. O voy a agarrar una pistola y acechar a fulano que esté por ahí, que haya trabajado, y saquearlo. Esto el Estado está reformando, pero no ha llegado hasta ahí. Porque es que la sociedad, es que tiene que venir de la sociedad, de adentro hacia afuera. Porque mira qué bien Mandela lo hizo allí. Pero también tenemos otro que en medio de guerra, precisamente trató de renovar con la paz, que es Mahatma Gandhi. Que esa gente nunca van a morir, porque viven, porque si el Hijo libertare, verdaderamente será libre, no van a morir por eso. Porque cuando Dios está en el corazón, el hombre construye, no destruye. Porque el único que destruye es el ser rebelde que fue creado. Y por la rebeldía, ese está sentenciado a una cadena perpetua, a una condena, que en él no habrá salvación, ni tampoco habrá liberación, no podrá ser libre. Hay muchos demonios que están encadenados porque son feroces, que nada más fueron creados para hacer maldad, para destruir y extorsionar. Pero algún día serán sueltos. Pero
para tener el castigo, para ser condenado y para ser quemado al lago con su podridumbre. Entonces, le aconsejaríamos a todos aquellos que aspiran a ser funcionario público, a todo aquello que pretenden administrar la cosa pública, que tenga un mismo sentir, que el sentir que sea para servirle a la patria, para servir a su condiscípulo. Por eso me gustó mucho esa frase de Jesucristo, que él dijo que si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres, no seréis esclavos de nadie. Pero que también le dijo a sus discípulos, después de haberlo doctrinado, después de haberlo corregido, después de haberlo dotado de los conocimientos, él como su maestro, llevó a 12 hombres de cada tribu, un hombre, oye, de cada uno. Eso me hace recordar que cuando yo fui a un certamen, un amigo, Robert Arias, que trabaja en la Junta, me dijo, no, usted no se puede quedar, usted debe lanzar su candidatura. Pues yo no contaba con un centavo. Mi hija vino de los Estados Unidos, que estaba, me dio 2,000 pesos y ahí empecé a hacer unos afiches. Y luego salimos y empezamos, le echamos gasolina a la guagua y encontramos 2 o 3. Y a nivel nacional encontramos gentes que vinieron a votar por el hombre que tiene el sombrerito, porque ese hombre del Sanedrín. Entonces, hoy por hoy, tenemos que decirle a ustedes, sociedad, pueblo bueno, el pueblo que parece que ahí fue que surgió la leche y miel, donde Dios le dio eso de promesa a un hombre humilde que él agarró, que estaba con su padre. No era pobre, Abraham no era pobre, pero Dios le aumentó el caudal por la obediencia y también le puso el padre de la fe. Entonces sabemos que la fe buena viene por la obediencia, por el servir. Y ese hombre por servirle a Dios, por obedecer a Dios y salir detrás, Dios le dio un nombre. En vez de Abraham, le puso Abraham con ese consonante que ni significa mucho, padre de mucho, porque pudo darle cátedra a mucho. No he podido dar cátedra porque él, mira, señores, cuando el apóstol Pablo dice que el espiritual juzga a todo el mundo, mas él no es juzgado por nadie, óyete, ¿a qué se refería? Señores, que cuando el hombre tiene el grado de servidor de Dios, el grado de justicia, de equidad, el hombre pasa a tener todo y Dios le multiplica su caudal. Primero es ese reino, primero es la obediencia a Dios. Eso trae sanidad, trae salud, trae vida, trae brillo, porque la luz de Dios detrás de usted
entonces lo alumbra. Usted no tiene que tener una buena fisionomía, usted no tiene que ser un hombre muy bonito, no. Usted pasa a ser un hombre elegante con Dios. Porque donde quiera que usted va, la historia de Dios contigo, el camino de Dios en ti va a brillar y va a hacer brillar y va a alumbrar. No hay cosa en esta tierra que un hombre de Dios con equidad querrá que no le sea posible. Que no se sea posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas guardada. Guarde su corazón y ponga su corazón a Dios. Porque de Dios es la plenitud. Porque de Dios es la deidad. Porque de Dios es el oro y la plata. El mundo es de Dios. Y usted y yo que somos hechos a su imagen y semejanza. Solamente tenemos que dar un paso. Y es el paso de tener temor a Dios. Y bendecir su nombre, porque Dios hará de extraer bendiciones a su vida, a su criado, a su generación, a sus ancestros. Fija bien, Lot era sobrino de Abraham. Sin embargo, Abraham nunca cayó preso. Sin embargo, Lot, por ser maldiciente, por ser desobediente, Abraham lo trae. No estaba dentro del mandato de Dios que trajera al sobrino. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu parentela y venga que te voy a mostrar. Bueno, salió con su sobrino, con su papá y con su esposa. Y por desobedecer, él tenía que mantenerse en Canaán. Pero, como va con una carga más, cuando él llegó allí, en vez de quedarse allí donde Dios le dijo, él vio que había mucha hambre. Y que había hambre, pero ¿acaso el que te llamó, el que te mandó, no es el que suple todo? Pero Dios no vio esto. Dios lo mandó y él se fue. Pero en el camino, ahí pasó lo que, por esa desobediencia, pasó algo. Abraham, después que se divide de su sobrino, que su sobrino egoísta quería todas las cosas buenas para él, y él no era que tenía el mandato. Sin embargo, hizo Abraham, bajo de un mandato de Dios, permitió que él cogiera todo, pero lo que él cogió se volvió todo. Vamos para una pausa. Cogió todo y cayó preso. Y Abraham tuvo que ir a pelear para sacarlo en la justicia. Y Abraham tuvo que pagar el diezmo con Melquisedec, el rey de Sarón, el jefe de justicia, el juez. Vamos a una pausa, señores. Cuando regresemos,